El título del sermón de este día es Mi servicio aceptable a Dios. Hebreos capítulo 12, si no trajo Biblia, usted puede ver aquí en pantalla, pero para aquellos que están aquí y no pueden ver, pues pueden encender sus celulares, supongo que anda en la Biblia, ¿verdad? Así que Hebreos capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una de las cosas que yo le agradezco al Señor, que Él me ha permitido poder ver y poder inaugurar y poder fundar, es un colegio. Yo nunca de joven jamás se me ocurrió que yo iba a fundar un colegio. Y este colegio, que es cristiano, el colegio bilingüe que lo conocen, se llama Academia Cristiana Internacional, realmente existe por la gratitud que le mantengo al Señor. Una gratitud que no depende de mí, sino de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y digo esto porque mis padres, a la edad que ustedes tienen, en este momento, mis padres no podían pagar mi universidad. A mí me llamaron de la Escuela Superior de Economía y Negocios, en aquel momento la primera generación que llamaron, y después de varios exámenes que nos hicieron y entrevistas, al final me aceptaron. Y me dijeron, ¿puedes pagar? Y yo le dije, no puedo pagar. Yo venía del colegio Cristóbal Colón, un colegio que el 80% de ustedes tal vez no lo conoce, y pues es lo que mis papás podían pagar en aquel momento. Entonces, pues yo recuerdo que me aceptaron, yo les dije no podía, y resulta que una empresa, y lo voy a decir, la empresa, una gasolinera, ellos pagaron mi universidad. Y yo estudié todos los años completamente becado y nunca me pidieron a mí ningún tipo de arreglo, simplemente que pasara bien, arriba de 7 de nota, ¿no? Y realmente cuando terminé mi universidad, todos contentos, la primera graduación de la universidad, etcétera. Yo recuerdo que en aquel momento yo me convertí en medio de la universidad. Yo le di gracias al Señor y le pedí algo. Yo le dije, dame la oportunidad de devolverle esto a la sociedad, el que yo pude haber estudiado becado, porque yo no podía pagar. Y así, precisamente, Academia Cristiana Internacional nació con ese objetivo, de poder ayudar a aquellas personas que realmente no puedan pagar, pero que tengan el interés de estudiar. En el mensaje de hoy, en el texto que acabamos de leer, lo que nos enseña es que por cuanto Dios a ti y a mí, a los cristianos, nos ha dado un reino que es inconmovible, es decir, que nadie te puedes quitar del reino ni quitarte el reino, porque Dios te ha dado un reino para siempre, sin que nosotros lo merezcamos. El texto nos dice que por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero el texto no solamente dice que tenemos que ser agradecidos, sino que dice que tenemos que ser agradecidos ofreciendo un servicio aceptable a Dios con temor y con reverencia. Y de eso es lo que yo quiero hablar esta noche con ustedes. Este día yo he sido invitado para poder iniciar una serie muy importante en la vida de cualquier cristiano, y es acerca de cómo servir al Señor, qué es servir al Señor, por qué servir al Señor, en dónde servir al Señor, cuándo servir al Señor. Pero para poder entender un poco el texto que estamos leyendo, quiero ponerlo en contexto a usted sobre el libro. El libro de Hebreos es un libro que exhorta a los creyentes a perseverar. Lo que estaba sucediendo en aquel momento es que muchos a su edad, en aquel momento, estaban abandonando el cristianismo, porque resulta que por ser cristianos, los judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo, los papás comenzaron a echarlos de la casa. Entonces ellos sopesaron, ¿seguimos en el cristianismo o nos echan de la comunidad judía? Y muchos estaban regresando a la comunidad judía, avergonzándose así de Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos les escribe para que ellos no abandonen la fe. Y en esa narrativa, el autor de Hebreos lo que les dice es que la razón por la cual, una de las razones importantes por la cual no deben de abandonar a Cristo, es por la realidad de la salvación que hay en Jesucristo. Es decir, porque ya estamos en un nuevo pacto, rociados con la sangre de Jesús,
que clama más fuerte que la sangre de Abel. Ustedes recuerdan que el hermano de Caín, ¿verdad?, que se llama Abel, fue asesinado por Caín, por su hermano. La Biblia dice que el texto anterior al que estamos leyendo lo que habla es que la sangre de Jesús clama más fuerte que la de Abel. Se refiere a que Abel, la sangre de Abel clama por justicia. Al que es culpable de pecado, Señor, hazle a justicia, mátalo. Pero la sangre de Jesús, en lugar de clamar por justicia al Padre, lo que clama es perdón. Él creyó en mí, perdónalo. Entonces el autor de Hebreos comienza a hablar de la importancia y la hermosura que es la salvación de Cristo para nosotros. Entonces, hablando de que ya estamos en el nuevo pacto, el autor de Hebreos comienza a enseñar de que en este nuevo pacto hay mayor gracia para nosotros, a mayor gloria, pero también, hermanos jóvenes, en el nuevo pacto hay una mayor responsabilidad. Y una de estas responsabilidades que usted tiene y yo por estar en el nuevo pacto, no del antiguo del terror, sino en el nuevo del perdón, es que le sirvamos a Dios por gratitud. Una de las grandes responsabilidades del cristiano es que, a diferencia del antiguo pacto, nosotros no servimos por miedo, porque usted se da cuenta, en el antiguo pacto, obviamente por miedo a la condenación eterna, las personas le servían a Dios. Pero en el nuevo pacto no es por miedo a la condenación, en el nuevo pacto lo hacemos por agradecimiento, porque ya no somos condenados. El motivo del cristiano para servir es la gratitud. Por lo tanto, hoy yo voy a hablar de lo que dice aquí el versículo. Si usted lo lee una vez más conmigo, dice, a la mitad dice, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Hoy hablaré del por qué y cómo darle a Dios un servicio aceptable. Y le digo, y menciona esta frase, servicio aceptable, porque el autor de Hebreos está diciendo que, jóvenes, no todo servicio a Dios es aceptado por Dios. Y eso es algo que yo quiero sacarlos del engaño, porque la Escritura nos saca a nosotros del engaño. No todo servicio que tú le prestes a Dios va a ser aceptado por Dios. Y desde hoy tienes que tenerlo claro para toda tu vida. Dios solo acepta un tipo de servicio. Y lo digo con libertad. Hoy en la tarde estuve reunido con muchos pastores de diferentes iglesias, de la iglesia más grande del Salvador. Quizás de los que estábamos ahí representábamos casi más de 1,500 iglesias, éramos nada más 7, 8 pastores. Y yo, al escucharlo hablar a algunos, yo me doy cuenta que todavía hay una ignorancia sobre que no todo servicio que se le presta a Dios es un servicio aceptado por Él. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del por qué y cómo darle a Dios un servicio aceptable. Porque tan malo es, jóvenes, tan malo es no servir a Dios como no hacerlo apropiadamente. Así que hoy vamos a hablar del servicio a Dios, por qué debemos de servir a Dios y cómo debemos de servirlo. Así que rápidamente, ¿por qué nosotros debemos de servir a Dios en nuestra iglesia local? Y quisiera pues comenzar con ese punto, porque creo que es importante mencionarlo. Nosotros debemos de servir en nuestras iglesias locales, en este caso, gracia sobre gracia. ¿Pero por qué? Lo que comienza diciendo el autor de Hebreos es que es por agradecimiento, por lo que tú y yo hemos recibido inmerecidamente. Dice el versículo 28 una vez más, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. El autor de Hebreos en este versículo comienza diciendo, puesto que hemos recibido. Y esta frase a mí me impresiona y me gusta, porque el servicio aceptable a Dios inicia no por traer algo a Dios. Fíjate, el servicio aceptable a Dios no comienza por poner las sillas. Bueno, aquí en el hotel la ponen los hermanos que nos sirven, pero en mi tiempo, cuando estábamos en el templo, para nosotros nos tocaba poner las sillas. El servicio aceptable a Dios no comienza con poner la consola o estar pasando los versículos de medida que el predicador va hablando. No digo que eso no es servicio, estoy diciendo, el servicio aceptable no comienza por ahí. El versículo está diciendo que el servicio a Dios inicia no por traer algo a Dios, sino por aceptar todo de Él. Fíjate cómo comienza el servicio aceptable. Él dice, porque hemos recibido primero de Dios, ahora de lo que tú has recibido de parte de Dios, eso, preséntaselo en servicio a Él. El servicio aceptable comienza, o el primer paso para el servicio aceptable,
es que nosotros recibamos de la gracia de Dios. La realidad del servicio, jóvenes, es que nosotros no traemos nada de nosotros mismos a Dios. Y eso es algo que manténlo toda la vida. Servir a Dios no se trata de algo nuevo que tú le vas a traer a Dios que Él no tenga. Servir a Dios significa que venimos delante de Él, nuestras manos llenas con cosas que Él mismo nos ha dado. Por eso es que el primer paso para servir a Dios es recibir de Él. Porque de lo que recibimos de Dios, eso es lo que le entregamos a Dios. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey David pidió al pueblo de que trajeran las ofrendas para que su hijo Salomón construyera el templo? David sabía que él ya no iba a construir el templo porque Dios se lo dijo. Entonces él sabía que su muerte iba a estar cercana. Le pide al pueblo, el rey David, que traigan las ofrendas para que su hijo Salomón construyera el templo en vida. Cuando él vio la cantidad de ofrendas que trajeron al templo, tantas que tuvieron que decirles, miren, ya no traiga porque es suficiente, él elevó una oración a Dios. Y veamos la oración del rey David que hizo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Fíjate, él está diciendo, de ti procede todo y lo hemos recibido. Por lo tanto, hoy te damos gracias, gratitud. De ti recibimos, tenemos gratitud. Pero vea lo que sigue diciendo, versículo 14. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano, nosotros hoy te damos. Hermanos, a Dios solo le podemos servir con lo que Él nos da a nosotros por gracia. Por eso es que, hermanos, jóvenes, el servicio a Dios es adoración. De hecho, la palabra hebrea para servicio en la Biblia es la misma palabra hebrea de adoración. No hay diferencia. Porque servir a Dios es adorarlo. Adorarlo es servirlo. Por eso, ¿cómo aquí en la iglesia le llamamos, en lugar de culto, cómo le llamamos a la iglesia a lo que hacemos los domingos? ¿Cómo le llamamos? Servicio. Porque es la misma palabra en hebreo. Servir y adorar es exactamente lo mismo en el idioma bíblico. Servir a Dios es adoración. Porque servir a Dios es la respuesta de adoración del que ha recibido su gracia. Por eso es que nosotros vemos que ustedes al final y todos nosotros los cristianos, dicen Apocalipsis, ¿qué le tiraremos a los pies de Cristo cuando estemos allá? ¿Nuestras qué? Nuestras coronas. Pero una pregunta, ¿quién te da esas coronas a ti primero? ¿Quién te las va a dar? Dios. De lo que tú recibas es lo que le entregamos a Él. Y siempre ha sido así. Y siempre va a ser así. Así que por eso es que también es la base de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué le damos ofrendas y diezmos a Dios? Porque Él nos prosperó primero. De lo que Él nos da, de eso le damos. Por eso dice la Biblia, cada primer día de la semana aparta para Dios según Dios te haya prosperado. De lo que Dios te da es que uno le ofrenda. Así que por lo tanto, lo primero que enseña este texto, que el primer paso para el servicio aceptable a Dios es recibir de Dios. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿qué hemos recibido según el texto? ¿Qué hemos recibido? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué hemos recibido? ¿Un reino qué? Inconmovible. Un reino. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que tú has recibido un reino como un regalo de Dios? A mi hija un pestañón le di nada más de regalo. Y Dios a nosotros, no, es una broma, mañana vamos a regalo. Y a ti Dios te ha dado un reino. Y nosotros felices cuando nos dan un chocolate. Pero Dios no te da un chocolate, te ha dado un reino. ¿Tú te imaginas eso? Dios te ha dado un reino que es inconmovible. Este reino es el amoroso gobierno de Cristo en nuestro corazón. Recibir el reino, jóvenes, es haber recibido al rey. Si Dios dice que te ha dado un reino, lo que Él está diciendo en la Escritura es que Él te ha dado al rey. Porque donde está el rey, ahí está su reino. Y este rey es Jesucristo. En Cristo, tú y yo hemos entrado en el reposo de Dios. Hebreo nos dice que somos miembros de su pueblo, ciudadanos del monte de Sión, perdonados, justificados por la sangre de Jesús para siempre
y todo esto es inconmovible. Ahora, ¿cómo tú y yo sabemos de que a ti se te ha entregado un reino? ¿Cómo tú puedes saber que Dios te ha entregado un reino a ti? ¿Cómo ustedes pueden saberlo? Pues la Escritura nos dice que es por el Espíritu Santo en ustedes. Si tú ves a actuar el Espíritu Santo en tu propia vida, significa que tú eres un hijo de Dios, significa que estás en el reino. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Tú no puedes venir a pensar que si estás en el reino de Dios o no estás en el reino de Dios, por si te va mejor hoy que el día de ayer. Porque hay personas, los que predican la prosperidad, eso te predican. Que si tú recibes más y más es porque tú tienes la bendición de Dios. Y si pierdes más y más es porque te has salido de la bendición de Dios. No, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en eso. No consiste en cuánta comida y cuánta bebida tú bebas en el día, sino en justicia, paz y gozo, todo esto es interno, en el Espíritu Santo. Jóvenes, el Espíritu Santo es la primicia del reino, el Espíritu Santo es la medida del reino, el Espíritu Santo es la evidencia si en ti está el reino o no. El Espíritu Santo es la evidencia que el reino ha sido inaugurado, mas no aún consumado. Por lo tanto, por eso es que en la Biblia al Espíritu Santo se le llama que es la garantía o la fianza o la prima que Dios nos ha dado de que realmente estamos en el reino. ¿Cómo ustedes pueden saber que el Espíritu Santo está obrando en ustedes y por lo tanto Dios les ha dado un reino a ustedes? Por el poder que nos da el Espíritu Santo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes han recibido un poder y lo notan. Por ejemplo, antes tú no tenías dominio propio sobre tus pasiones. Antes tú no tenías dominio propio de tu enojo. En tu casa te miraban como amargado. Es que vos solo amargado, pasás amargada. Menos mal que venís de la iglesia y toda empurrada y toda enojada. Tal vez mirabas pornografía, tal vez la masturbación te dominaba, tal vez eras una mujer o un hombre con mucha lujuria y resulta que ahora en Cristo eso ha menguado. Y cuando eres tentado, te das cuenta que tienes poder para dominar eso. Ese es el poder del Espíritu Santo y eso demuestra que estás en el reino de Dios. A través del poder que vemos en el Espíritu Santo obrando por nosotros. También la protección divina. ¿Te has dado cuenta que Dios no te ha dejado solo? Que Satanás no puede contra tu vida. Tú mismo te has dado cuenta cómo Dios te preserva y te ha cuidado en este tiempo de COVID. Otra manera de ver cómo la acción del Espíritu Santo es que Él te ha dado poder para amar. Antes tú odiabas la iglesia, te enojabas que te trajeran a estos servicios de redimidos, hoy tú quieres venir. Antes te distraías por cualquier cosa, la mosca pasaba y te distraías del sermón, hoy prestas atención, hoy amas la palabra y cada vez es más fuerte tu amor por Dios. Ahí se nota que un reino inconmovible se te ha sido entregado. Por lo tanto, jóvenes, el reino de Dios no es algo que se gana, el reino de Dios es algo que se recibe por gracia. Por lo tanto, Jesús, date cuenta, Él te tomó del muladar, dice, del lodo cenagoso y te hizo sentar en lugares de príncipes, dice la Biblia. Cuando dice que en lugares de príncipes, está diciendo que se te ha sido entregado un reino del cual tú eres príncipe. Entonces, si es así, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de un hijo de Dios ante tal regalo especial como lo es el reino de Dios? Pues dice el versículo, lo sigo leyendo, dice, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable. Este versículo dice dos cosas importantes. La primera es que tu gratitud cristiana se demuestra por cuánto tú sirves a Dios. Por ejemplo, si tú dices que estás agradecido o agradecida con Dios porque te ha salvado, pero no le sirves a Dios, tu agradecimiento es un autoengaño, es hipocresía. Lo primero que está diciendo este versículo es que la gratitud cristiana se demuestra en servir a Dios. Tú no puedes venir a pensar que si tú dices que estás agradecido pero no sirves en tu iglesia local, jóvenes, y una vez más lo repito, si tú piensas que tú estás agradecido con Dios pero no sirves en tu iglesia local, en un ministerio específico, tú lo que tienes es hipocresía, un autoengaño. Y lo segundo que está diciendo este texto es que servir a Dios, porque tú puedes servir a Dios, pero sin gratitud, eso no es aceptable para Dios. Ese es el servicio no aceptable para Dios.
Servir en cualquier cosa, salgamos a hacer esto, hagamos esto otro, vamos a vender comida, vamos a recaudar fondos. Pero si no lo haces con una actitud de agradecimiento a Dios, de adoración, Dios no lo acepta ese servicio. Así que el servicio a Dios, jóvenes, el servicio aceptable, no se basa en la gloria de nuestras virtudes o en la gloria de nuestro poder, de nuestros dones, sino en un corazón agradecido. Hay jóvenes, por ejemplo, y yo me preguntaba en su momento esto, ¿cómo servir a Dios si yo no tengo tal don? ¿Cómo servir a Dios si yo no tengo, por ejemplo, el don de predicar? Y no es un don predicar, pero si no tengo tal don, por ejemplo, el de la enseñanza, ¿cómo puedo servir al Señor si no tengo el don de la enseñanza? Es que no tienes que tener el don de la enseñanza para tú servirle al Señor. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ha repartido dones a todos ustedes. Todos tienen más de un don, todos. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje en la Escritura que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no todos son ojos? No todos son manos, no todos son pies. No todos tienen que predicar, ser el predicador de la iglesia. No todos tienen que estar en la consola. No todos tienen que estar pasando el versículo. No todos tienen que estar atrás en servicio de jóvenes. Tampoco todas las mujeres tienen que estar en el ministerio de mujeres. No todos tienen que estar en alabanza, toda la iglesia. Si todos fueran mano, ¿quién va a ser de ojo? Pero si tú le pides gracia a Dios, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Aún el don más débil que tú tengas, Dios te lo va a fortalecer. Lo importante es que le sirvas al Señor conforme a lo que Él te ha dado. No tienes que pensar que tengo que estar ahí en el púlpito. No. Para empezar, ni yo empecé así. Yo empecé moviendo sillas, barriendo la iglesia, limpiando baños. Ese fue mi primer servicio. Por lo tanto, nosotros no servimos en el poder de nuestra perfección humana, sino en el poder de su gracia y nuestro agradecimiento. A mí en lo particular, ¿qué hizo que yo le sirviera a Dios? Porque estamos hablando de que uno le sirve a Dios por agradecimiento. ¿Qué hizo que yo le sirviera al Señor y que hoy estuviera aquí con ustedes? Fue obviamente su salvación, pero es porque cuando Dios me salvó yo me sentía aceptado. Yo no sé por qué, la verdad que nunca me he puesto a pensar detenidamente en eso más que un par de veces. Yo no sé por qué, pero yo sufría una soledad bien crónica. Yo me sentía solo, podía estar con mis amigos y me sentía solo. Yo era una melancolía andando. Llovía y salía. Me encantaba sentir que yo era el último del mundo. Y lloviendo así, salía casi llorando a la velocidad de las gotas de la lluvia. Iba solo a comer al McDonald's, solo. A las 9, ya podía manejar, me iba a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, solo. Yo no sé, realmente no sé por qué, pero cuando Dios me salvó, me sentí por primera vez aceptado por Dios. Y fue tal el impacto en mi corazón que lo que hice fue servirle. El servicio a Dios no pide perfección, lo que pide es un corazón agradecido. Ahora bien, ¿cómo debemos de servirle al Señor? Y con esto quiero ir concluyendo. El servicio aceptable a Dios debe ser llevado con temor y con reverencia. Vamos a leer la última parte del versículo de Hebreos 12, 28 y 29. Dice, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy en día, y quiero empezar con la última frase, que nuestro Dios es fuego consumidor. Porque dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, el servicio aceptable a Dios tiene que ser con temor y con reverencia. Hoy en día muchas personas están equivocados en su percepción de Dios. Por ejemplo, creen que porque el Evangelio de Jesucristo habla de gracia, de paz, de perdón, piensan que no hay que tomar tan en serio la obediencia como lo fue en el Antiguo Testamento. Y de hecho hay personas que comparan a Moisés con Jesús y ven a Jesús incluso un tipo más amable, un tipo buena onda, un tipo tolerante, pero están equivocados. Porque si bien es cierto, Jesús es Dios de gracia, pero Él mismo ha dicho que va a regresar como juez vengador de los pecadores.
Así que dejemos claro esto porque Dios deja claro esto. Dios no cambia. Amén, jóvenes. Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que hasta el día de hoy Dios sigue siendo fuego consumidor. Y porque Dios es fuego consumidor, tenemos que servirle con temor y con reverencia. Y es que el Evangelio de Jesucristo nos invita a nosotros, tanto a ti como a mí, todos los días, a acercarnos a Dios con confianza, con fe. Es cierto, el Evangelio nos dice que tenemos que acercarnos a Dios con fe, con confianza, esperando recibir gracia todos los días de Él. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que ese Dios que nos invita a acercarnos es un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, su santidad, si el Evangelio nos dice, acércate a Jesús con confianza, su santidad nos invita a acercarnos a Jesús con temor, porque es fuego consumidor. Un ejemplo lo encontramos en la Biblia en Moisés y la zarza ardiente. Al ver la zarza ardiente, ¿qué sintió Moisés? ¿Quererse alejar o quererse acercar al inicio? Jóvenes, los de esta mesa, cuando Moisés vio la zarza ardiente, ¿quiso acercarse o quiso alejarse? ¿Ah? Al inicio fue ¿qué? Estaba lejos. ¿Qué quiso él? Acercarse. Vamos a ver qué sucede. Qué raro eso. Y cuando estaba allí, de tal manera lo cautivó este fuego consumidor que quiso acercarse más. Pero cuando él comenzó a patear el lugar donde estaba ya la zarza, ¿qué le dijo Dios? Quítate las sandalias. No le dijo vete, ¿qué le dijo? Quítate, teme, porque el lugar que tú estás pisando, suelo santo es, le dijo. Dios no le dijo no te acerques, solo quítate las sandalias y acércate con confianza, pero témeme. En la cruz, su ira, por ejemplo, en la cruz, cuando tú ves la cruz no es una ira, no es una amenaza que nos aterra, pero sí es una amenaza que nos hace temer. Dios sigue siendo un fuego consumidor, sin embargo Él nos pide cada día que nos acerquemos a Él. Mira, quiero contarte y leerte, de hecho, una narrativa de un cuento infantil muy famoso, pero muy famoso, de C.S. Lewis, que él escribió las Crónicas de Narnia. ¿Quién de ustedes ya ha escuchado de las Crónicas de Narnia, aparte de las películas, verdad? Las Crónicas de Narnia son una serie de libros bien importantes, escritos para niños, pero obviamente los adultos la disfrutamos increíblemente. En estas crónicas, para aquellos que no conocen, C.S. Lewis, él ocupa la figura del león llamado Aslan para representar a Jesús, un león enorme, un león gigante, majestuoso. Él representa al Señor Jesús. En su libro, que todavía, de hecho iba a salir el año pasado la película y no ha salido aún, pero va a salir, se llama La Silla de Plata, se las recomiendo, buenísimo que la vean. Una de las heroínas de este cuento, de este libro, de La Silla de Plata, se llama Jill. Esta niña, Jill, se ha perdido en el bosque y tiene sed. Ella, al estar perdida, escucha un arroyo a lo lejos, comienza a acercarse con confianza porque escucha el arroyo, tiene sed, y cuando se acerca, ve a un león majestuoso, Aslan, sentado tranquilamente frente al agua donde ella quería beber. Ella se aterra por ver el león. Y póngase a pensar que usted también se aterraría si ve un león acercarse. Y en ese momento, voy a leer parte del cuento, el león le invita, cuando la ve a ella, que ella le da miedo a Aslan, el león le habla y le dice, si tienes sed, ven y bebe, le dice. Entonces viene y Jill da un paso adelante, pero cuando da un paso adelante vuelve a tener miedo y la niña le dice, ¿me prometes que no me harás nada si me acerco? Y Aslan le responde, no prometo nada, dijo el león. Y entonces viene ella y comienza a tener tanta sed que dijo, voy a dar un paso más. Y cuando dio un paso más, vuelve a temer y le hace la siguiente pregunta al león. ¿Tú te comes a las niñas? Y Aslan le responde, me he tragado niñas, me he tragado niños, me he tragado hombres y mujeres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, me los he tragado.
Y Gila entonces retrocede y murmura: no me atrevo a ir a beber. Entonces vino el león y le dijo: entonces tú morirás de sed, dijo el león. Dios mío, dijo la niña, supongo que debo de irme a buscar otro río. Y el león le dice: no hay otro río. Y en ese momento, cuando vio que el león le dijo: no hay otro río, solo aquí puedes beber, la niña tomó valor, corrió al agua, bebió del agua y se dio cuenta que con solo un sorbo toda la sed se le calmó, estando a la par del león. Mira, si tú quieres calmar la sed de tu alma en las aguas de la vida eterna, tú tendrás que lidiar con esta clase de Dios. Un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que es redentor. Un Dios que te dice: ven y beba. Un Dios de gracia, de perdón, pero que también Él es santo. Por lo tanto, cual león Aslan, Dios no se va a apartar de su camino. Mas sin embargo, tú tienes que pasar por ese camino y el león no se va a mover. Dios no va a cambiar a un Dios más tolerante a tu pecado o más buena onda. Delante de Él, tú nunca estarás a salvo, a menos que Dios mismo sea tu Salvador. La única manera de correr de ese fuego consumidor, de huir de ese fuego consumidor, es que tú corras hacia Él y creas en Jesús. Y te digo esto porque Dios, por eso es que a los hebreos, respecto al servicio, les dice: no olviden que Dios es fuego consumidor. Porque ellos no debían de olvidar que nadie le puede servir a Dios como uno quiere. Yo puedo decir: yo le voy a servir a Dios vendiendo salchichas. Pero si la salchicha es para yo comprarme un arma y matar a alguien, ¿ese es servicio a Dios? Es que cuando en el Antiguo Testamento se habla de que Dios es fuego consumidor, es un texto de Deuteronomio 24 en donde lo que hace Moisés, el escritor de Deuteronomio, es advertirles que ellos tienen que tener cuidado de la apostasía y de la idolatría. En otras palabras, tienen que tener cuidado de darle una falsa adoración a Dios. Y ya les dije que la palabra en hebreo adoración es la misma palabra servicio. Por eso es que el autor de Hebreos toma de este texto y les dice entonces a los de Hebreos: sírvele al Señor, adóralo porque te ha dado un reino inconmovible, pero, recuerda, tiene que ser un servicio aceptable porque Él es fuego consumidor. Así que, ten cuidado. Ten cuidado porque también te recuerdas el ejemplo de Caín. La ofrenda de Caín, ¿por qué no fue aceptada por Dios? Veamos la narrativa. Caín y Abel, ambos hermanos, trajeron ofrenda al Señor. Caín trajo de los frutos de la tierra. Abel trajo un animal, un sacrificio. Dios vio con agrado aceptable, servicio aceptable, vio con agrado, aceptó la adoración y el servicio de Abel, mas no aceptó el servicio y la adoración de Caín. ¿Caín fue sincero en su adoración a Dios? Sí, él fue sincero, completamente sincero. Él fue con ofrenda, él obedeció a Dios, llevó ofrenda cuando Dios le pidió ofrenda, él le llevó ofrenda cuando Dios le pidió ofrenda. Él fue obediente, pero Dios no le aceptó nada de eso. Por dos razones. Primero, por su corazón. Más adelante, otro día lo hablamos, él no era convertido, lo dice el texto bíblico. Pero eso se reflejó en la ofrenda. Él le trajo una ofrenda vegetal porque era la ofrenda que él quiso. Ojo, que Caín quiso. Abel fue la ofrenda que él aprendió de Dios por testimonio de sus papás, Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo Dios para cubrir la desnudez de ellos por el pecado? ¿Qué hizo, hermanos? Mató animales y los cubrió con pieles. Él recibió el testimonio de sus padres y él dijo: si eso fue lo que, fíjate bien, si eso fue lo que hizo Dios por ellos con agradecimiento, yo voy a hacer lo mismo. Voy a sacrificar un animal y se lo voy a traer a Dios. De lo que Dios les dio, Abel presentó a Dios. De lo que Dios les dio, él lo presentó. Y por eso fue una ofrenda aceptable para Dios. No todo servicio que tú le das a Dios es aceptable. Tú puedes predicar, tú puedes cantar, puedes hacer cualquier cosa, pero no, Dios no lo va a aceptar. Yo he conocido, y se lo digo, obviamente hay muchos años detrás de todo esto, el pastor David también los conoce.
Nosotros hemos conocido personas que han predicado, que han cantado, que han hecho muchas cosas en la iglesia y no fueron convertidos. Nunca. Conozco a una persona que llevó grupos, discipuló, etcétera, y él tiene una vida completamente apartada y se declara ateo allá en San Francisco, en este centro mundial de eso. No todo servicio que tú le prestas a Dios es aceptable. ¿Cuál es el aceptable para Dios? Aquí dice, con temor y reverencia. ¿Qué es el temor? Es el pavor y confianza que viene en mi corazón porque yo me asombro de Dios. Al ver a Aslan, ¿no? La niña, ese asombro que tuvo, ese es el temor a Dios. Por lo tanto, yo le obedezco a ese león. Yo le obedezco, no quiero que me coma, yo le voy a obedecer. Hay un temor en mi corazón. Pero dice que también tiene que ser con reverencia. La palabra reverencia es modestia, es decir, cuidando que nuestro servicio no lo represente indignamente. Tú mira la ofrenda de Caín, fíjate bien, la ofrenda vegetal representa a Dios, al carácter de Dios que él había mostrado hasta ese momento. ¿Representa algo del carácter de Dios? La ofrenda de Caín, que era una ofrenda vegetal, no. La ofrenda de Abel, un sacrificio animal, ¿representa lo que Dios hizo en algún momento? Sí, esta ofrenda de Abel representaba dignamente al Dios que se le estaba revelando. A eso se refiere esta palabra reverencia. Tu servicio a Dios tiene que ser de tal manera que tú debes de cuidar que tu servicio represente a Dios de manera digna como Él es. Por lo tanto, jóvenes, para concluir, por cuanto Dios te ha dado un reino que es inconmovible, sírvele al Señor aceptablemente, con temor y con reverencia. Y ya para toda la serie que viene los siguientes viernes, solo voy a dejar esto. Cuando dice esta frase Hebreos, míralo, quiero que todos vean la pantalla o en sus celulares, o en la Biblia si la trajeron. Quiero que veas, porque leímos, el versículo 29 es el final del capítulo 12. Luego del 12 que sigue, el 13, bien. Veamos lo que sigue, porque le dice, sírvanme con temor y con reverencia. Vean ustedes cómo uno puede servir al Señor. Versículo 13, 1 al 4 dice, permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, que es un don, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos. Ustedes saben que aquí en la iglesia hay una hermana, hay un hermano que tiene un ministerio que todas las semanas visitan presos en una cárcel. Y por cierto, Semper Reformanda, que es el seminario que tenemos en la iglesia, va a empezar a dar clase a los presos. Y aquí dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos. Acuérdense de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Versículo 4, sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y los adúlteros lo juzgará Dios. Una vez más, tú puedes servir a Dios en tu matrimonio, tú puedes servir a Dios en tus amistades, en cualquier área de trabajo. En tu trabajo tú lo puedes servir a Dios. ¿De dónde viene? Del corazón, con temor y con reverencia. Tú le sirves a Dios en todo momento, pero es importante que lo hagas a través de tu iglesia local, de estos ministerios. Así que solo quiero concluir con esto. Cualquier llamado que la iglesia te haga, y voy a hablar de gracia sobre gracia, cualquier llamado, invitación que desde el púlpito hace tu iglesia, gracia sobre gracia, o tu iglesia local si eres invitado, cualquier llamado del púlpito que te haga, miren, necesitamos un diseñador, necesitamos un animador, fíjense que necesitamos gente que nos ayude con una cámara, hermanos, quien quiera. Cada llamado que se hace del púlpito tienes que entender que es un llamado de Dios para esa congregación. Dios está diciendo, ¿quién me quiere servir? Espero que tú, como Josué en el Antiguo Testamento, puedas decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la decisión que tú tienes que tomar hoy. Yo espero que tú le sirvas a Dios en un ministerio local de gracia sobre gracia. Deja que Dios te desarrolle tus dones. Lo que Dios quiere no es perfección, lo que quiere es agradecimiento. Jóvenes que están aquí hoy redimidos, tú tienes que hoy salir con una decisión tomada. Todos ustedes. Y la decisión tiene que ser en qué ministerio tengo que servir a Dios. Y piensa de aquí al domingo en qué ministerio y apúntate y comienza a servir al Señor. Vamos a orar.